amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí una vez más en un episodio de La Ciencia Detrás de y seguimos con la temporada de La Ciencia Detrás del Cine y el día de hoy estaremos desmenuzando lo que es la película de Doctor Strange. En esta película podremos ver todo lo que hay de ciencia detrás de el accidente que tiene, de los mundos a los que viaja y de todo este tipo de cosas que suceden en esta película que son tan impresionantes y que nos gustaría que junto con ustedes fuéramos descubriendo la ciencia que hay detrás de todo esto y si podría ser posible o no podría ser posible. Así que vamos a comenzar con un pequeño resumen de lo que es la película para que ustedes refresquen su memoria y recuerden pues qué pasaba y de qué trama tenía esta película, que es sumamente interesante y podría decir que también muy movida, ¿no? Bueno, Muy sí, padre, la verdad. Pues bueno, justo. Y justamente pues es ciencia ficción, entonces pues todo lo que tiene que ver con ciencia ficción es sumamente interesante y emocionante. Y pues antes de convertirse en Doctor Strange, en maestro de las artes místicas, tenemos como protagonista al Doctor Stephen Strange, un neurocirujano dotado pero arrogante que lo tenía todo, tenía dinero, tenía fama y un antiguo interés amoroso por una doctora, en este caso la doctora Christine Palmer, pero por desgracia no era tan bueno para mantener la vista en la carretera como ya sabemos en la película y un accidente de coche lo deja con las manos lisiadas. El accidente le costó toda su carrera, lo que lo hizo entrar en una espiral descendente en el que Strange se gastó todo su dinero tratando de arreglarse a sí mismo y se amargó tanto que apartó a la única persona que realmente se preocupaba por él, que era Christine. Entonces, como vemos en esa primera etapa de la película, lo que le pasa es por andar distraído e ir en un superdeportivo, tiene un accidente el cual le deja con las manos destrozadas, lo cual es algo sumamente malo para él, ya que él es un neurocirujano que utiliza obviamente las manos para su trabajo y es de suma importancia que sus manos estén súper bien. Sí, obviamente, porque pues, es su único medio para ganarse la vida. Justo. Entonces, pues antes de comenzar con la historia, me gustaría que pudieran desmenuzar qué es lo que pasa con las manos y cómo es que se conectan pues los tendones para que él necesitara demasiado de estas cirugías para poder arreglarlas y que pudiera seguir haciendo su trabajo. Bueno, pues antes de comenzar, hay una escena, ves que inician mostrando su experiencia y habilidades, Sí. cuando ya dan por muerto un paciente y pues él se mete para intervenir. Bueno, ahí me parece muy interesante lo que busqué, la cual fue una técnica que usaron para medir el daño cerebral. Ok, sí. Porque, ¿tú qué pensarías del cerebro? O sea, que es así como una masita de bloques, uniforme y que pues una parte específica controla algo. Pues la verdad es que yo antes lo que pensaba era que era, o sea, un órgano más, porque pues obviamente pues no lo vemos bien, pero sí. Claro que no, o sea, ¿nos puedes explicar por dentro qué es lo que tiene un cerebro y todas esas conexiones? Bueno, ya se va a poner un montón de conexiones nerviosas, pero el problema está en que pues ya cuando vemos así, que lo vemos en varias películas, como a veces ahí usan un cerebro como referencia. Sí. Al principio sí pensaba que era como tipo, presionas aquí es la función motora. Ok. No, de hecho no. De hecho es como si ¿cómo puedo decirlo? Imagina que es como una cebolla. Ajá. Cada capa encima de la otra y pliegues muy chiquitos específicos pueden llegar a controlar tus acciones. No es como que una parte así grandecita que dice, no, eso se va a encargar de controlar tus manos o de tu habla. Okay. No, son plieguecitos de carne los que controlan eso. Y justamente entre estos pliegues están esas conexiones microscópicas, ¿no? Que son las conexiones neuronales. Sí, exacto, y son muy delicadas, porque de hecho ves que, bueno, cuando están ahí, para investigar qué daño tiene, pues no abren el cerebro, sí. Le ponen unos electrodos, pues ahí hacen un mapeo cerebral cortical. Bueno, el chiste es estimular las conexiones para ver qué tan bien está. Es como el escaneo de un auto, básicamente. Para que así, ves que pues, en el escaneo automático. Sí, justo. Cuando conectan conectan a la computadora y el mapa, y les da un mapa de todo lo que tiene mal. Es lo mismo, pero con un cerebro. Exacto, así para evitar daño, porque un solo milímetro que se dañe, o sea, hasta creo que menos, ya se arruinó tu capacidad motora, del habla o la que tú quieras. O sea, lo primero que son arañas es que ya se te estropea. Me imagino porque justamente las conexiones neuronales se interrumpen en el caso de algún daño, ¿no? Es como si tuviéramos una placa de una computadora y cortaras una parte donde hay un chip, entonces ya no le llegaría información a la computadora y no funcionaría correctamente. Mucho ese proceso Ok.
Bueno, ahora sí que pasamos con su accidente, ¿verdad? Ajá, justamente para que la gente entienda, o sea, qué es lo que pasa en sus manos y el por qué esta persona, Doctor Strange, que antes de ser Doctor Strange es el doctor, pues neurocirujano. Ajá. Lo que pasa ahí es que él en sus tejidos sufrió una neuropatía traumática severa. Ok. El problema está en que pues en este tipo de, ¿cómo se llama? ¿De condición? Bueno, sí, condición o de accidente, los nervios se dañan y son difíciles de recuperar. Bueno, bueno, de recuperarse. Sí, porque, sí. Mira, ponle que cuando tú haces una pequeña cortada, como ¿cuánto te tarda en sanar? ¿Qué? ¿Una semana? Más o menos, sí, dependiendo de qué tan profunda también sea, ¿no? Bueno, si fuera una superficial, que ponle que ya una semana y ya... Hasta días, como 2 o 3 días ya están sanando. Pues el daño que tenía en sus manos era tan severo y ese tipo de nervios o conexiones se estaba tan tensionar que pone que en un solo mes se llega a sanar 1 milímetro. ¡Hala! O sea que necesitaba demasiado tiempo para poder sanar. Y eso se sanaba correctamente. Ok. Porque pone que hasta creo que una ceja crece más rápido que eso. Ok. Y bueno, pero el chiste estaba aquí que igual, o sea, los riesgos estaban en que pues no se lograría una cicatrización perfecta. Sí, lo cual sí. Es lo que pues viste ahí que ya no pueden mover también las manos, pierde movilidad. Ajá, sí, justamente en la película podemos ver que no tiene como esa movilidad y le tiemblan las manos. Y justamente, obviamente, pues para un cirujano, neurocirujano que trabaja con el cerebro y que tiene que ser tan preciso, pues no hay manera de que pueda seguir haciendo su trabajo, ¿no? Sí, bueno, es que sí, pues básicamente es que la conexión del nervio con el músculo se dañó completamente. Y eso es lo que pues él no tenía, de que pues él conocía los riesgos de un accidente, o sea, sus manos ya no podía tener esos impulsos eléctricos, no controlaba los movimientos. Y recuerdo que tenía un ego tan grande que él decía que si a otra persona lo hubiera tenido, él pudiera haberlos ayudado. Pues, o sea, está tan confiado de su pulso que irónico, o sea, le quitaron su pulso directamente. Sí, o sea, literal su herramienta de trabajo, ¿no? Exacto, pues todo su ego se le fue, ¿no? Sí, entonces pues eso es lo que pues él sabía los riesgos y pues o sea, hasta estaba enojado con el doctor que lo atendió diciéndole que no, o sea, tú no hiciste bien tu trabajo. Sí, justamente. Pero, pues, igual, o sea, el daño era casi una posibilidad de que incluso conservara las manos. Y justamente en esta etapa de la película él se topa con la realidad, ¿no? De la medicina de ese tiempo, ¿no? Que está muy limitada y que realmente pues no pueden hacer esas cicatrizaciones perfectas de las conexiones nerviosas para poder regresar sus manos bien, ¿no? Ponle que eso es algo que no estaba bajo tu control técnicamente, porque otra cosa de esta recuperación de estas lesiones es que pues tu nervio o bueno, toda tu parte interna no crece igual que la anterior. Porque pues imagina que es como llenar un cableado. Un electricista lo puede hacer bien porque pues tiene un espejo de seguirse. Pero lo que pasa con esos cuerpos es que los cables, los nervios, van a seguir su propio camino por donde sea más fácil. Entonces por eso es que no van a quedar igual, o sea, después igual pierde su movilidad. Y bueno, pues siguiendo después de esta parte del accidente que tuvo, pues en su punto más bajo, es decir, que no había ya manera de que alguien pudiera ayudarlo, ni que la medicina actual de ese entonces moderna no pudiera ayudarlo. Ya no tenía nada que perder, o sea, realmente ya estaba al borde del colapso porque nadie podía ayudarlo y poder recuperar esa movilidad que tenía en sus manos para poder hacer su trabajo. Entonces, pues el Doctor Strange escucha una historia inusual sobre un parapléjico llamado Jonathan Pangborn, que milagrosamente recuperó el uso de sus piernas. Aunque estaba un poco escéptico, Strange sigue el consejo de esta persona que le dice que se dirija a Kamartag para buscar el mismo tratamiento para él mismo. Es decir, esta persona le dijo, ¿sabes qué? Yo fui a tal lugar, Kamartag, y aquí me hicieron un tratamiento y pude recuperar la movilidad. Entonces, pues lo convence a Doctor Strange para que vaya a este lugar, para que igual siga ese mismo tratamiento. Y bueno, ahí es donde conoce a personas que cambiarían el curso de su vida para siempre. Y en este punto, pues Carl Mordo y la anciana, que es los otros de los protagonistas que vemos en esta película, ¿no? No, el nombre completo, bueno, su nombre. Pero aquí pasa algo muy interesante. Ese concepto que menciona es el de neuroplasticidad, que básicamente tú fuerzas a tu cerebro a reorganizar sus rutas sinépticas. Básicamente es como si tú forzaras a tu cuerpo a volver a tener la movilidad que tenías antes. Es lo que, pues, es lo que tengo entendido. Entonces, es lo que le buscaba. Entonces esta persona que lo llevó allá es lo que logró, por así decirlo, logró... Aunque pues él se metió magia, obviamente. Sí. En principio ahí está, y sí es algo raro.
es el principio de Hebb que se puede resumir en una frase, que es: las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Es decir, o sea, si tú fuerzas una parte de tu cerebro a mover un músculo que tú creías ya perdido, es posible de que puedas volver a recuperar la movilidad que tenías. O sea que la neuroplasticidad vendría siendo como una memoria muscular. Sí, exacto, como una rehabilitación de ese tipo. Que tú te concentres para volver a sentir o volver a llegar a ese camino, básicamente. Entonces el cerebro puede guardar esa información de esos movimientos que realizaba el músculo. Sí, es por eso, bueno, hay un, ¿cómo se llama? Una condición de cuando personas que están amputando alguna extremidad, se siente algo de dolor, de niño fantasma. Sí, les dicen los dolores fantasma, sí, ¿no? Exacto, porque técnicamente ya no ven su mano, pero su cerebro guarda ese impulso que tenían en mover las manos, que al ya no tenerlo, pues me parece, corrígeme si me equivoco, ustedes se pueden investigar, es lo que les causa el dolor, de que ya no pueden sentir esa conexión. Es por eso que dicen que la mente, y en específico obviamente el cerebro, es muy poderoso, ¿no? Sí. Es que has visto esas prótesis mecánicas que Sí. Por eso mismo funcionan, porque tu cerebro, al tener los recuerdos de los impulsos que debe mandar, la prótesis los adapta. O sea que el cerebro lanza ese tipo de señales nerviosas. Sí. Y las prótesis los detectan, y por eso es que pueden mover las extremidades biónicas, por así decirlo. Hasta incluso en un episodio de House, donde un paciente queda con el síndrome del encierro, donde básicamente está como en un coma, pero está totalmente consciente. Ok. Uno de su equipo, ya no me acuerdo, le manda a pedir un equipo especial, el cual consiste en conectar unos electrodos en su cabeza para que él pueda seguir mandando sus impulsos a una computadora para señalar, para mover una flecha. Ok. Ahí él le menciona, entre tú más pienses en el movimiento de mover la flecha hacia arriba, la máquina va a poder replicar esa orden y la va a hacer realmente. Entonces es básicamente lo mismo aquí, o sea, tu mente pues está organizando y hasta allá podemos controlar una máquina de esa forma. Entonces, ¿por qué el cuerpo no? Obviamente. Ok, entonces la manera en que funciona el cuerpo es que el cerebro, al tener una neuroplasticidad o tener una memoria muscular, manda ese tipo de impulsos eléctricos a los nervios para poder producir los movimientos que nosotros podemos hacer en el día a día. Sí, entonces, pues ya ven, o sea, parece algo muy sencillo porque pues es algo que hacemos todos los días, pero realmente si nosotros nos ponemos a ver y a pensar como lo estamos haciendo ahorita, el cuerpo es demasiado brillante, ¿no? Es muy, muy, muy complejo. Sí, exacto, como le explicaba ahí Strange, es básicamente que tu cuerpo ya cerró un camino, tú puedes forzar a que encuentre otro para hacer la misma cosa. Sí, ese es algo muy interesante del cerebro, ¿verdad? Ok. Bueno, ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues seguimos con que Strange llega a Carmack. Y bueno, para ser un tipo que pide ayuda, Strange es asombrosamente condescendiente con la anciana cuando intenta explicarle cómo esta persona que lo mandó ahí no se curó con la medicina práctica, sino reorientando su espíritu para sanar mejor su cuerpo. Es decir, esta persona o esta anciana le dice a Strange que él no se curó con medicina práctica, sino que esto se logró reorientando su espíritu para poder sanar mejor su cuerpo. Entonces Strange finalmente ve la luz cuando le saca su forma astral. Entonces en esta parte vemos que esta anciana lo que hace es tocarlo y saca su forma astral de su cuerpo y lo envía a un viaje alucinante por el universo, que es una de las escenas, yo diría, y más importantes y más emocionantes de la película también, ¿no? O sea, en este sentido en el que vamos. Bueno, aquí es básicamente pues una dimensión aparte, por así decirlo. Y aquí se menciona algo interesante de que con la actividad de cuerdas es que existen hasta menos 11 dimensiones. Ok. Y algo interesante de eso es que nosotros estamos en la tercera, lo sabías, ¿verdad? Sí. Bueno, hay un episodio en Futurama en el que viajan a la primera, a la segunda dimensión. Ajá. Y ellos tienen como seres bidimensionales. Y algo que me pareció muy curioso es cómo se adapta el cuerpo para sobrevivir, porque ahí se menciona que pueden sobrevivir poquito. Porque básicamente un problema que ellos tenían era de que su sistema digestivo no puede sobrevivir en un espacio de 2 dimensiones. Ajá, porque en este sentido sería completamente plano, como los dibujos que hay en un papel, ¿no? Sí, exacto. Bueno, el chiste está en que al menos la forma astral, eso también sería como que otra dimensión aparte. Porque no sé si viste que básicamente solo... ¿Cómo se llamaba la maestra?
¿no te acuerdas? No, Bueno, dime pues su es nombre. que ella ya me puede ver como se con el mágico. Pero si lo ves, también Strange aprovecha esto para estudiar y manipular cosas en nuestra dimensión. O sea, que es Pero, decir que en esa dimensión también puede manipular en la tercera dimensión, ¿no? Podríamos decir lo que vendría siendo como una cuarta, quinta dimensión, aparte de la de nosotros, ¿no? ¿has visto ese capítulo de Hora de Aventura cuando Finn ya atraparon la estatua de un borreguito? Bueno, el chiste está en que él queda atrapado en un lugar que básicamente está reinado por espíritus o criaturas astrales. Ok. Y él, junto con el rey helado, pueden mover ciertos campos magnéticos para crear estática. Eso incluso se ve en su televisor. Entonces, eso es lo que pueden usar para mover las cosas en nuestro mundo, básicamente. Ok, Entonces, entiendo. sí, no estamos caballero pensando que aunque están en una frecuencia de ondas diferentes a la nuestra, pueden llegar a manipular la nuestra, correctamente. Sí, claro. Sí, es como básicamente tocar una pantalla, aunque no podamos estar físicamente dentro de la pantalla para mover como, no sé, aquí las cosas físicas, Sí, eso sí, no sí. dice que no se pueda mover, técnicamente, como lo haces en una pantalla es el táctil. Sí, claro. Ellos aprovechan, bueno, aquí Strange pues aprovecha también magia para mover las páginas de su libro. Sí, Porque ves justo, que justo. cuando ya empieza a aceptar que la magia existe, él ya empieza a usar su forma astral para estudiar de noche mientras su cuerpo duerme. Ah, sí, justamente. Ahorita ya vamos a ir más allá, pero justamente esto que habla Kevin de la teoría de cuerdas, pues propone que existen hasta 11 dimensiones dentro de nuestro universo, pero la mayoría de estas están enrolladas a unas escalas subatómicas a las cuales pues nuestro cuerpo no puede acceder, es sumamente imposible. Y pues Sí obviamente... lo pudo hacer, ¿no? Justamente, ajá, en el episodio anterior pues hablamos de Ant-Man y vemos que él sí pudo haberlo hecho, pero en este caso como Doctor Strange era una persona como nosotros, pues era imposible para él poder acceder a estas dimensiones, las cuales pues están enrolladas a una escala subatómica, y pues en la película se visualiza cómo sería navegar por estas dimensiones extra de la realidad. Es decir, que cuando esta anciana lo toca y empieza a viajar a través del universo, es como podemos nosotros físicamente poder observar estas dimensiones de la realidad por las cuales llega a pasar, ¿no? Y siguiendo también con pues, la parte de la película, pues con los ojos finalmente abiertos después de esto que pasó, de esta experiencia que tuvo, abiertos a lo sobrenatural, Strange se siente humillado por el poder de la anciana y busca sus enseñanzas como estudiante de los maestros de las artes místicas. Entonces aquí ya empieza a integrarse y a meterse más a fondo con todo esto de las artes místicas y todo lo sobrenatural y lo espiritual, ¿no? Pues Strange aprende que cuando los hechiceros utilizan magia, en realidad están canalizando toda la energía que tienen y la energía del multiverso para poder crear armas, escudos, hechizos, y pues aprende a abrir portales con un anillo de onda, que es el que le dan cuando accede a este... ¿Sabes? Eso me recordó a los agujeros de gusano que vimos con Interestelar, la verdad. Es verdad, sí. Pues ya vimos que son posibles, pero claro, porque tienen su origen mágico. Sí, claro, y justamente pues sabemos que esto es ciencia ficción y que le están metiendo pues un toque distinto a lo que hemos visto en otras películas. Entonces, teóricamente todo esto es posible, teóricamente. Lo de los agujeros negros es no posible porque pues ya viste la carga que así lo menciona. Sí, claro. Y bueno, si nos prueban de eso, imaginen técnicamente que mis manos son dos puntos diferentes del universo, ¿no? Sí. Entonces, si yo trazara un punto aquí y un punto acá, ¿cómo llegarías? Dirías que en línea recta, pues anda, ¿verdad? Sí. No, pues aquí básicamente lo que propone es doblar el espacio para estar directamente en ese punto. O sea, como ser omnipresente, estar en los dos puntos en el mismo lugar. No necesariamente, es como que acortar directamente a la distancia al Ah, ok. Es por eso que los portales así se ven inmediatamente en el lugar donde quieres ir. Ajá, sí. El espacio en sí mismo para abrir ese portal. Wow, o sea, ahorita que me lo estás diciendo, me lo estoy imaginando justamente como que se unen esos dos puntos y nada más se hace como una sola puerta en la que pueden atravesar de uno a otro, ¿no? Como las puertas de Monster Inc. Ah, es verdad, tienes razón. Sí, así funciona. Como podrán ver, no solamente las películas de ciencia ficción, sino también las películas animadas nos muestran ese tipo de cosas interesantes acerca de la ciencia que pues muchas veces como somos pequeños, pues no logramos a captar o no nos interesan. Igual, no es como que yo de niño solo me voy a preguntar cómo funciona la puerta. No, a mí me da igual. Sí, es verdad, yo solo quería que les diera a la niña. Bueno, pues después de esto, de que se mete a ser aprendiz de ellos, aprende a abrir portales con el anillo que les dije y acceder a dimensiones paralelas conocidas como la dimensión espejo.
En esta conoce a Wong, el bibliotecario de Kamaktar, y pues ahí es lo que nos explicaba Kevin, que empieza a devorar todos los libros que puede para sacar para poder sacarse de un portal o para poder atravesar portales. Y justamente es lo que decía Kevin, que él sale de su cuerpo en forma astral para seguir estudiando mientras su cuerpo está descansando. Sí. Bueno, después de esto descubre una pieza de tantas piezas que hay dentro de esa película, que es el ojo de Agamotto, y aprende a controlar el poder de la piedra, del tiempo, y en esto pues recibe lecciones sobre armas mágicas y de combate de Mordo, que son muchas cosas que pues vemos más adelante en la película, ¿no? Sí. Ahora bien, pues ¿para qué necesitaría un entrenamiento de combate? Pues resulta que un antiguo alumno de la anciana llamado Caecilius lidera un grupo de fanáticos que intentan traer a la Tierra a un gobernante de una dimensión oscura, un ser maligno y todopoderoso llamado Dormammu. Este mal es mantenido a raya por los Stagmus protectores de todo el universo. El Stagmus de Nueva York es atacado por Caecilius y Strange escapa a duras penas con vida gracias a la ayuda de una capa mágica. Porque también dentro de la película vemos una capa mágica que es la que lo elige. Capa de levitación. Justo la capa de levitación, que es la que lo ayuda a poder volar y todo este tipo de cosas, ¿no? A ver, me gustaría saber qué principio usa para volar. Porque, aunque no lo creas, hay muchas formas distintas en la ciencia ficción para eso. Superman requiere algo con los campos electromagnéticos, aunque no estoy tan seguro de verdad. ¿Sabes? Creo que ese será el siguiente tema, o sea, técnicas de volar en las películas. Estaría bien, justamente podríamos hablar sobre Iron Man, podríamos hablar también sobre Superman y todos estos superhéroes que vuelan, y sí sería posible, ¿no? Justo. No sé si alguna vez lo han mencionado exactamente, porque sí me da curiosidad, la verdad. Justamente esto que hablábamos acerca de pues los hechiceros que crean los círculos para viajar instantáneamente, pues en ciencia es representado por el puente de Einstein-Rosen, que es justamente lo que nos explicaba Kevin, que eran los famosos agujeros de gusano. Y pues según la relatividad general el espacio y tiempo es flexible, que es lo que nos mostraba Kevin, que si doblas justamente el espacio lo suficiente puedes conectar dos puntos lejanos, lo cual es sumamente interesante porque pues justamente muchos de nosotros no sabemos eso a ciencia cierta, ¿no? Y justamente yo les hablaba sobre el ojo de Agamotto, que es el que esta persona, que es Doctor Strange, encuentra entre todas estas cosas. Y pues lo que pasa con este ojo de Agamotto más adelante, para no hacérselos tan largo, es que pues Strange utiliza el ojo de Agamotto para reconstruir la ciudad después de toda esta pelea que llega a haber entre distintas dimensiones espejo y la dimensión real 3D. Pues justamente comienza a haber algo que empieza a ponerse la ciudad de cabeza, empiezan a destruir todo, y pues ¿qué de ciencia podría haber aquí? Bueno, básicamente sería como una dimensión de bolsillo. No sé si. Bueno, básicamente aquí en esto se utiliza de que, por ejemplo, doblar un punto, pero en este caso, en lugar de conectar con otro, es doblarlo sobre sí mismo, para crear un hueco en el universo. Como si crearas un doble de la misma. Básicamente, solo que en esta, digamos, pero lo que tenía entendido era de que tú le alteraras las propiedades, básicamente. Ok. Sí, es por eso que ahí como la dimensión espejo ves que se alteran demasiado las cosas, pues básicamente es por la configuración que le quisieron dar. Entonces, aunque tenga elementos de nuestro mundo, las reglas son diferentes, por eso es que se altera demasiado su imagen y sus reglas. Ok, y justamente esta parte de la reconstrucción que hace Strange, pues lo investigamos, y aquí desafía la segunda ley de la termodinámica, la entropía. Esto es algo que dicta que el tiempo solo va hacia el desorden, es decir, si un vaso si un vaso se rompe, pues no se puede arreglar solo, ¿no? Es imposible que un vaso se pueda arreglar solo porque pues ya sucedió, ¿no? Entonces lo que hacían en esta parte con el ojo de Agamotto es reinvertir el tiempo matemáticamente para revertir esta entropía de un sistema cerrado, es decir, si no ellos mismos con su mente lo construyen, sino lo que hacen con este artefacto que es el ojo de Agamotto es revertir el tiempo para que no pase lo que sucedió. Bueno, esto técnicamente podría ser posible, pero como todo lo que hemos visto se requiere mucha energía.
Justamente. Una cantidad titánica, tan solo para regresar a su configuración de orden técnicamente. Sí. Entonces, así como tú mencionas que la entropía va a ser el desorden, ya decir que todos dirigimos a eso, pues en teoría se puede organizar esto para realizar una configuración de orden, es decir, al principio, como lo que hizo Strange. Ok. Entonces, cuando ves su manzana y empieza a jugar con la de Agamotto, pasa de un estado, digamos, ¿cómo decirlo?, puro, cuando todavía estaba fresca, a un estado ya casi de putrefacción. Ok, es verdad. Sí, entonces es por eso, o sea, básicamente él está alterando sus átomos para dar esa configuración de orden. Ok, y justamente igual dentro de la película vemos que este tipo de saltos en el tiempo que hacen, pues también como que debilitan las líneas temporales que existen normalmente, sí, ¿no? Y justamente pues es a nivel molecular, a nivel científico, pues no sería posible. A ver, estamos con la parte de Dormammu, ¿verdad? Sí, sí, bueno. sí. Bueno, esto en teoría igual tiene su concepto científico en el 49. Ok. El físico, matemático, creo que solo matemático, la ciencia que es así, no me acuerdo bien, Kurt Gödel, me parece, estableció que tal vez con las ecuaciones de Einstein se podría, de que si el universo estuviera girando todo el tiempo, las ecuaciones de Einstein tener un viaje de tiempo al pasado. Pero no al futuro. A ver, déjame investigar eso, porque según aquí, como lo que hace Strange es cerrarlos en un bucle, no permite que el paso del tiempo siga avanzando, sino que nos regresa a un estado de orden. Ok, justamente esta parte que está explicando Kevin, que es lo de Dormammu, es cuando las cosas ya van de mal en peor y Doctor Strange y Mordo llegan a Hong Kong para ver que Cecilius y sus seguidores mataron a uno de sus compañeros y destruyeron una de los... de las capas que... ¿Cómo podríamos decirlo? ¿De la realidad? No, lo que como que ayuda a la Tierra a que no lleguen este tipo de cosas. Ajá, pues podríamos decirlo como un escudo, por así decirlo, ¿no? Electromagnético que hacía que no llegaran este tipo de entidades peligrosas, ¿no? Entonces, cuando se destruye esto, se abre una brecha a la dimensión oscura, por lo que Strange desata el poder de la piedra del tiempo, que es el ojo de Agamotto, para pulsar el botón de rebobinado, que es justamente lo que decía Kevin, revertiendo la destrucción y devolviendo a esta persona Wong a la vida. Pero en lugar de luchar de nuevo contra Caecilius, Strange se va directamente contra este personaje oscuro que llamaban Dormammu. Sabiendo que no tiene ninguna posibilidad contra esta entidad tan poderosa, lo que hace es negociar con Dormammu utilizando la piedra del tiempo, y justo lo que decías, atrapa al villano en un bucle temporal, de modo que no importa cuántas veces esta entidad lo mate a él, vuelve una y otra vez a negociar para poder cansarlo. De hecho, ya investigué eso y aparentemente lo que se produce ahí es que al menos el Crash lo que hizo es cambiar el orden, básicamente. Ya que imagínate que si nuestra trayectoria es lineal, de siempre hacia adelante, básicamente él hace una curva. Lo dobla para que nuestra entidad o nuestra energía se vuelva a concentrar en un punto y regresemos así en círculos. Ya entendí. Bueno, básicamente aquí esto técnicamente es posible en la relatividad normal. Sí. Pero aquí es donde físicos como Stephen Hawking propusieron la conjetura de protección de la cronología, donde se quiere que las mismas leyes de la física cuántica ayudan a evitar este tipo de situaciones. Entonces, básicamente, el universo siempre va a encontrar una manera de que esto nunca pase. Sí, porque si no, técnicamente sí podríamos estar en un estado de ciclo infinito. Justamente lo que se conoce como curvas temporales cerradas, ¿no? Sí, exacto. Que justamente, como lo dices, es un ciclo, como si lo viéramos como un círculo que está cerrado y sigue y sigue y sigue y sigue el mismo ciclo, y siempre es lo mismo. Las conjeturas de la justamente las... Es lo que va a impedir que ese círculo se forme. Y siempre pues lo va a hacer que se siga en un camino, va a ser lineal. Justamente lo que dices pues son las soluciones a las ecuaciones de la relatividad, como decías, de Einstein. Eso nos permitiría manipular muchas cosas, ¿verdad? Justamente, que permitiría que una partícula regrese a su propio pasado, creando el bucle infinito donde el tiempo no progresa linealmente. Bueno, pues con eso ya cubríamos lo más interesante de la película. Sí, justo, porque pues ya lo demás ya es, por así decirlo, se salva todo sin consecuencias, pues todo vuelve a la normalidad y pues Doctor Strange se convierte ahora en un doctor místico que maneja la magia. La tierra, el supremo. Justamente, y pues justamente pues podemos ver que dentro de esta película igualmente no está hecha nada más para
para hacerla así porque sí o porque se les ocurrió, sino que pues hay mucha ciencia detrás de todo esto. Si les gusta, justamente sí, y si les gustaría pues alguna otra película en específico nos pueden dejar en los comentarios. Ya saben que nosotros no somos expertos, pero tratamos de investigar lo más posible para poder a ustedes desmenuzar todo lo que pasa en las películas y poder explicar científicamente qué es lo que está pasando y si sería posible en la realidad o no será posible. Entonces, pues ya saben, amigos, esto es la ciencia detrás del cine y nos estamos viendo en un siguiente episodio. Chao, cuídense.